Bueno, primero que nada, evidentemente, muy agradecido por la invitación y gracias a Antonini, a Siembra, a la gente de Calla, por esta mesa del día de hoy que me parece muy importante para dar un puntapié al necesario diálogo y los ajustes que todos sabemos desde hace tiempo que necesita de alguna forma la regulación. Yo estoy acá por los cultivadores domésticos, somos una agrupación nuevita que surge este año a partir de los conflictos por el artículo 72, concretamente. Recordarán el Ministerio del Interior queriendo acceder a los datos de clubes, de autocultivadores, y algo peor todavía, la superpotestad de inspeccionar regularmente nuestros cultivos sin mayor trámite judicial, ¿no? Evidentemente era un superpoder, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso dio motivo al movimiento social para rearmarse, y más allá de que el propio artículo 72 fue dejado de lado en esa votación de la ley de presupuesto, sirvió para generar estos ámbitos que hacía rato que no se daban, donde hay una representatividad variada del movimiento social principalmente, y este diálogo con los parlamentarios puntualmente el día de hoy a partir de una propuesta de turismo canábico, que es lo que se dio en el proceso anterior. Más allá de los acuerdos y desacuerdos con los condicionamientos que la ley da para desarrollar nuestra actividad de cultivo y consumo de cannabis, fue una ley de síntesis que se produjo a partir de haber establecido un diálogo sociedad civil-Estado, principalmente, que es quizás lo más importante de todo el proceso. Y como decían algunos de los que nos precedían, en el día de hoy se discutió muchísimo, pero lo importante es que el día de hoy tenemos elementos y datos puntuales y fundamentos para proponer el necesario cambio, y un cambio que no es cualquier cosa, sino un cambio a más y mejor regulación, una mayor apertura del marco jurídico, más allá de nuestras garantías individuales, porque si bien no ejercemos desde la formalidad legal plenamente la filosofía que cada uno de nosotros pueda tener con respecto a la marihuana y su uso, sí podemos decir que esos derechos fueron garantidos pese al constante bombardeo, particularmente de un breve tiempo a esta parte, con respecto al avasallamiento de nuestros derechos y a actividades privadas de los hombres que, según dice nuestra propia Constitución, en la manera que no afecten a terceros de forma negativa, están exentas de la autoridad de los magistrados. Hay un marco legal complejo actualmente, hay un articulado de la ley de urgente consideración, la instrucción número 137 de Fiscalía, que ordena el combate al microtráfico con énfasis en los delitos por cannabis, ¿tá? Y que ha llevado a formalizaciones, incluso procesamientos, a nuestro entender, y de expertos legales no sujetos a derecho. Entonces, básicamente, más allá de la apertura y el acceso a la producción y los turistas, y etcétera, etcétera, la base del reclamo social, o la necesaria base del reclamo social, continúa siendo no más presos ni presas por plantar, lamentablemente. Pero lo cierto es que estamos acá para hablar de esta propuesta de turismo canábico, que aumenta, y me parece muy bien, el número de socios y de plantas en el cultivo de los clubes. Esa parte me parece más que bien, me parece perfecta. Lo que me parece innecesario fijarlo exclusivamente en los hoteles o en los emprendimientos turísticos en cuanto a ese vínculo con los clubes o la capacidad de generar clubes, lo cual está muy bien, si no fuera excluyente. En el sentido de que así como los clubes quieren un know-how, también los cultivadores quieren un know-how. No es el mismo que arrancó a plantar con una semilla de prensado hace 8, 10, 15 años que hoy por hoy planta, sabiendo bastante más de lo que ignorábamos, más bien en un principio, del mítico paraguayo que orinaba la marihuana, ¿no? Nos hemos rescatado de varias cuestiones folclóricas, por suerte,
no solo en ese aspecto, sino que existen fundamentos científicos, investigaciones, que han dado vuelta versiones tan cotidianas como el tema de que consumir marihuana te quemaba las neuronas. Hoy por hoy sabemos que es neuroprotector, que tenemos un sistema endocanábico. Mucho ha cambiado en poquísimo tiempo a raíz de esta iniciativa uruguaya, un pequeño país que a la larga terminó siendo ejemplo de regulación, tanto en lo positivo como en lo negativo, para los diferentes procesos que se vienen dando en varios países que ya hoy por hoy son una tendencia mundial. El ejemplo más reciente es la ley argentina, donde se captan los errores de la ley uruguaya, o sea, ¿no?, con el diario de la cannabis del lunes, ¿verdad? Y reconoce lo que ya existe, entre otras las organizaciones sociales, las cooperativas, el cultivo solidario y el full spectrum principalmente, que viene primando a nivel mundial más que nada lo que se puede denominar el lobby del CBD. Industrial, ¿no? No hablamos simplemente de una planta como es el cáñamo o de su hermosa flor, sino de todo ese montaje de redemonización de los usuarios y cultivadores en nombre de que el CBD no droga y el THC sí. Les sigue preocupando lo mismo. Entonces, en el fondo, la ley uruguaya repite, por ser la primera, si bien es la más completa y sigue siendo la más completa hasta el día de hoy, estructuras lógicas, estructuras de pensamiento del prohibicionismo. Es entendible, fue una ley de síntesis, como lo dije al principio, y no podemos seguir repitiendo lo mismo. Entonces, más que turismo canábico, yo creo que deberíamos hablar de acceso universal o acceso a residentes y no residentes, y aún más acceso a las oportunidades de desarrollo desde el punto de vista de la producción y el dispendio. Para esto, más que colocar una figura jurídica como una asociación civil sin fines de lucro del lado del lo privado, lo cual ya es una contradicción en sí mismo, deberían habilitarse nuevas formas de producción de expendio. Mínimamente podríamos empezar a hablar de dos tipos de licencia, una de producción y otra de expendio, como ya lo dije, que no fueran excluyentes entre sí. Pero aún más, con equidad, con justicia social y hasta con reparación histórica, porque seguimos siendo un colectivo que es permanentemente discriminado en cada una de las oportunidades de desarrollo de la industria de la marihuana. Quien no tiene dinero, bien, tiene su derecho, pero no vaya a vender porque es peor que un narco o que los 6 toneladas de cocaína que se envían a Europa, ¿verdad? Eso sigue siendo así. Y aún más, en el marco legal actual, ese énfasis en el combate al microtráfico, que significa los más humildes, mientras se flexibilizan el control del lavado de activos, concretamente. Entonces, claramente, hay una separación de quienes tienen determinado patrimonio y poder adquisitivo a quienes no lo tienen. Entonces, para mí la cosa pasa no por el turismo canábico, sino por nuevas formas licitantes, donde los costos de esas licencias sean acorde al volumen de producción e incluso con figuras jurídicas sin límite, tal cual la ley madre lo permite. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que más allá de solucionar la inequidad a través de los derechos humanos, porque los turistas no son marcianos, son tan humanos como nosotros, ¿verdad? Entonces los derechos humanos se aplican. Más allá de ese acceso, todo esto debería ser un empujón para un diálogo, para las modificaciones necesarias de la ley que lleven a esas oportunidades de desarrollo que hablaba y a solucionar la no accesibilidad por distintos motivos en el territorio, la mala distribución de las farmacias. Los clubes son onerosos, bajo las formas actuales, jurídicas, ¿verdad? Son onerosos, así que tampoco van a ayudar a cubrir totalmente esa inequidad de falta de acceso a la cannabis, las farmacias menos. Entonces, más allá de que una persona tenga la capacidad de montar toda una cadena de producción y venta de marihuana con distintos locales a lo largo del país, por ejemplo, que también tenga la oportunidad el pequeño productor local de atender la demanda de su ciudad, de su pueblo. Y sabemos que las farmacias nunca van en su totalidad a lograr eso. Un ejemplo son las declaraciones de la Asociación de Farmacias del Interior hace años, de que eran contrarios a esto, y en particular en mi pueblo, yo soy de Florida, hay un solo dueño de todas las farmacias y es anti-marihuana, vicepresidente de la Asociación de Farmacias del Interior. Y ya declaró que en nuestro caso
jamás íbamos a poder disfrutar del acceso a la marihuana en sus farmacias, evidentemente. Entonces se hace más que evidente que antes de habilitar a los turistas, y si hablamos de inequidades, tenemos que solucionar las inequidades para todos. No solo en la oportunidad de formarnos un buen porro, sino de poder plantarlo y poder venderlo. Así de sencillo es como lo vemos desde la agrupación de cultivadores de cannabis del Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Históricamente, lo que me conoces sabe que yo difiero siempre con lo que dice Julio. Hoy voy a ser más simpático, pero voy a empezar diciendo que a mí sí me gusta el título de turismo canábico. Un turista, un amigo, me dan ganas de atenderlo, de brindarle hospitalidad y brindarle la mejor calidad de lo que tengo. Si no tuviéramos hoteles de 5 estrellas, no tendríamos un turismo que gaste, ¿verdad? Entonces tenemos que ver también qué le vamos a ofrecer. Hoy la oferta en el Uruguay es de muy baja calidad, de bajísima calidad. Lo de la farmacia apesta, es infumable. La genética es muy mala, está mal hecho, mal curado, mal secado, mal envasado. Y lo peor de todo, el otro día acompañé a mi yerno a la farmacia y el paquetito de 5 gramos traía 3,5. Ya le están agarrando hasta los vicios de los dealers. Bueno, entonces, y ahí sí estoy de acuerdo con Julio, esto tiene que ir a un sistema de licencias múltiples, dispensarios especializados. A ver, cuando nosotros empezamos a militar, la marihuana era una cosa que corría transversalmente en la sociedad. Hoy, además de eso, ya tiene su tribu. Hay chicos que escuchan la misma música, que se visten igual, que siguen a otros influencers en Instagram, y todo tiene que ver con el cannabis. Se visten con ropa de cáñamo, andan en el flow. Eso, o sea, no es algo que nosotros inventamos por ser el primer país que lo legalizó. Inventamos muchas cosas en esa ley porque no teníamos el conocimiento que necesitábamos para hacerlo de verdad. Entonces, si bien hoy estamos discutiendo acá, lo cual es muy válido, lo que vamos a sacar de acá, con toda nuestra buena voluntad, no va a ser más que un parche. Y no podemos construir ni un mercado, ni una industria, ni una cultura canábica a parches. Entonces, celebro el parche que logremos hoy. Voy con él, pero tenemos que tener una política a largo plazo que le dé un rumbo a la industria, a los clubes. Estamos en esa dualidad que es una asociación civil o es una empresa porque tiene lucro, pero le vendo. Y ahora voy a donde nuestras buenas intenciones y nuestro sentido común se estrella contra la realidad. Más allá de que queramos o podamos cambiar esta ley, hay contratos firmados con empresas que les dan la exclusividad de la venta del recreativo. Y por eso los clubes somos asociaciones civiles, porque no competimos con ellos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es ver cómo hacemos caer este sistema que no sirve para nada, de 4 o 3 empresas cultivando, que no tienen know-how, que no tienen background, cultivando en un solo lugar. Sí, en aquel entonces pensamos que los narcotraficantes iban a venir en camiones con ametralladoras a robarse el paso. Eso no pasó. Descentralicemos las cosas, demos licencia desde 10 kilos al año hasta 1 tonelada. Démoselas a gente idónea. Estos pobres señores que iban a ser ricos no pueden llevar la cantidad que necesita la farmacia, y son 22 o 23 farmacias. Los brasileños, ¿cuántos son? A ver si 280 millones de brasileños en 22 farmacias. Entonces está bárbaro.
discutamos, salgamos de a poquito, pero con la vista puesta en una política a largo plazo integral para esto, un organismo que no sea el IRCA, por favor, un organismo de promoción del cannabis, no de represión. El IRCA es un organismo totalmente represivo que, aparte de basarse en una reglamentación que está mal, inventa sus propias reglas inescritas de las cuales hace rehenes a los clubes, ilógicas, según se le ocurra al inspector de turno. Y ¿saben qué? Muchas veces bajamos la cabeza y lo hacemos porque no queremos tener un lío con el IRCA. Igual se la jopeamos, porque como no entienden nada, pero no tiene por qué ser así. Tenemos que hacer las cosas bien, tenemos que juntarnos, conversar mucho con las autoridades, que nos den pelota. Que nos den pelota, digo, porque en el IRCA, desde que se creó el IRCA, hay 3 puestos que no están ocupados. Nunca nos llamaron a Julio. No hay una representación ni de los clubes, ni de los autocultivadores, ni de la industria. O sea que estos tipos deciden allá arriba, en su torre, sin inconsultamente con quienes somos los protagonistas, inventan reglas que solo les cierran en su cabeza. Esto tiene que cambiar y no es con un parche. Ojalá lo de hoy salga bien y voy para adelante con lo que salga, pero necesitamos cambios de fondo y hay que empezar ahora. Buenísimo, Juan. Majo. Hola, buenos días, buenas tardes casi. Soy Majo de la Federación de Clubes de Cannabis del Uruguay. Muchas gracias al espacio que nos están dando acá, a invitarnos a participar. Y bueno, varias cosas que han salido a lo largo de la mesa más temprano y de hoy estamos bastante de acuerdo, sobre todo en este concepto de poder ver esta oportunidad como para ver cómo se hace para ampliar el acceso al cannabis. Julio utilizó un término como cannabis universal, que podría reflejar lo que creemos en el sentido de que se ha dicho que hay no residentes que tampoco son turistas y por ejemplo, puede ser el caso de alguien que viene acá a estudiar 2 años, o bueno, 2 meses o lo que sea, y no necesariamente es un turista, pero tampoco tiene como la posibilidad solucionada de acceder a cannabis de vía legal. Entonces, coincidimos con eso de los parches, ¿no? De poder pensar realmente cómo cualquier persona mayor de 18 que se encuentre en Uruguay esté habilitada y tenga diferentes posibilidades también para acceder a cannabis de calidad, porque como ya lo dijeron, es algo que obviamente sucede, todos sabemos que vienen turistas y que consiguen cannabis de maneras ilícitas, y bueno, y eso es una oportunidad que estamos perdiendo nosotros desde un punto de vista de salud, desde un punto de vista de desarrollo, desde un punto de vista de oportunidades laborales. Entonces, bueno, saludamos esta invitación y invitamos eso, a poder intentar pensar y complejizar sobre el término de no residente y de turista, ¿no? Y no quedarnos únicamente con el entendido de que el turista va a ser el brasilero que va a venir a un hotel a querer cannabis, sino que si esto se amplía, va a implicar un montón de otras demandas, como puede ser es un estudiante que capaz que lo que quiere es pasar por un dispensario, levantar cannabis y ir a fumarlo tranquilo en la Rambla. También puede significar que haya gente que quiera tener experiencias vinculadas a lo que es el cultivo de cannabis, por ejemplo, poder ir a lo que es, hay un compañero en Rocha que sueña con poder hacer acampadas tipo en los momentos de las plantas, ¿viste? Y hacer una acampada de siembra, una acampada de cosecha, entonces que la gente vaya, acampe, participe de un proceso de la planta, y eso podría ser otro tipo de turismo canábico diferente. No podemos tampoco dejar de traer sobre la mesa todo lo que tiene que ver con el turismo interno, porque el turista no siempre es un extranjero. Capaz que actualmente hay departamentos en el Uruguay donde no hay ni farmacias ni clubes habilitados. Y entonces, ¿cómo también le acercamos la posibilidad a esa persona? O una persona capaz que está en Salto y quiere ir a tener en Maldonado una experiencia de turismo canábico, como por estar registrado capaz que en la farmacia, esa persona también puede llegar a tener acceso a una experiencia de turismo. Entonces, bueno, creemos que es importante poder complejizar justamente en eso, en qué son los no residentes, qué son los turistas y cuáles son las distintas demandas que hay
para eso, porque también se habló mucho como de la experiencia de Ámsterdam y la realidad es que la evidencia demuestra que la experiencia de Ámsterdam no es tan buena. Y hay muchos políticos que ya no quieren que hayan centros donde la gente vaya y solo consuma ahí. Entonces, bueno, poder también de esa experiencia aprender lo bueno, pero también aprender lo malo y ver cómo cuando se reglamenta realmente se hace de manera integral y pensando, bueno, en eso, en ampliarlo a este es un lugar regulado y controlado donde vos vas y podés fumar nomás. Y bueno, y después en esto de pensar las diferentes... eso, la demanda que sí va a traer, en eso también coincidimos. Radio cuando habla dice que habilitar esto no va a traer una demanda mayor por cannabis legal y de calidad. Nosotros ahí discrepamos. Quienes fueron a la Expo el fin de semana pasado, puedes ver que si hay porro de por medio igual y eso, hay un grupo, como decía Juan, de gente interesada en venir y tener experiencias canábicas. Y ahí... nosotros creemos que los clubes de cannabis sí tenemos o podemos tener un rol muy importante porque la actualidad es que en lo que tiene que ver con las vías de acceso a los residentes, los clubes estamos cumpliendo un rol de abastecimiento. Cada vez somos más clubes, cada vez estamos más descentralizados, es una realidad que se vienen habilitando clubes a gran velocidad, o sea, a gran velocidad que el IRCA permite, porque el IRCA la verdad que va medio lento, pero hay muchos clubes que se están habilitando en el MEGIS que se están presentando. Los clubes están teniendo cannabis de muy buena calidad, hay mucho conocimiento en lo que se está produciendo. Y bueno, y si bien es verdad que si se va a pensar en cómo ampliar, que los clubes también puedan ampliar lo que van a hacer, o sea, pasar a tener con los residentes, es necesario poder pensar, sí, algunos cambios, esto que decía Julio respecto a que somos una asociación civil, que igual no es limitante, nosotros no podemos generar lucro, pero lo que no implica que no podamos tener personal a cargo rentado, teniendo unos empleos con buenas condiciones y que a su vez eso sea como el abastecimiento de 45 personas. A veces se confunde esto de sin fines de lucros con que nadie puede estar haciendo plata, que no es exactamente lo mismo. Nosotros somos una fuente de empleo, cada club canábico más o menos emplea entre 3 y 4 personas, que bueno, que ampliando las posibilidades podrías tener un impacto mucho mayor tanto en la economía como en el acceso a la cantidad de gente que puede acceder a cannabis por estas vías. Y bueno, y creemos que hay diferentes posibilidades a explorar. Pueden haber licencias temporales, que así como te puedas asociar a una farmacia, te puedas asociar a un club también, y que cada turista o no residente, mejor dicho, pueda decidir qué es lo que quiere hacer. Se puede aprovechar porque la realidad es que eso, los clubes canábicos se han desarrollado como unidades productivas en estos últimos años. Hay un montón de inversión ya hecha, hay un montón de conocimiento, hay un montón de establecimientos. Capaz que se puede pensar la forma de que aquellos clubes que lo deseen puedan sacar una licencia especial y utilizar la misma infraestructura que ellos ya tienen y para poder, con la licencia necesaria, los controles necesarios por parte del Estado, que entendemos que también ahí es uno de los grandes peros de Radio, el tema de la competencia desleal porque las empresas se someten a un montón de controles que los clubes no. Como decía Guilla al principio, nosotros estaríamos más que contentos de poder testear nuestras calidades y nuestras y poder obviamente testearlo y que aquellos clubes que quieran mediante la licencia puedan ofrecer su cannabis a no residentes. Pero bueno, eso, como para ir redondeando un poco y también trayendo algo de lo que decían hoy de mañana los quienes estuvieron en el proceso de creación de los clubes, que hay muchos números y hay muchas cosas que se pusieron y se inventaron en su momento sin ningún tipo de justificación, que se entiende porque era un experimento de control, habría que probar cómo salía la ley y para eso había que tener como determinados criterios. Pero bueno, viendo el recorrido histórico de estos años, viendo realmente quiénes son los que están abasteciendo al mercado interno que actualmente hay, y viendo cuáles son las limitaciones que esta ley sin mucho criterio está poniendo sobre estos clubes, nosotros creemos que se podría potenciar
lo que es el abastecimiento legal a través del aumento de socios, a través que lleve el aumento de plantas, a través de estas posibles licencias, a través de la posibilidad de utilizar el excedente para otro tipo de cosas, ya sea abastecer con flores de clubes a dispensarios o poder hacer otro tipo de derivados, como se estuvo hablando más temprano. Pero bueno, eso como reflexión final, agradecer, saludar este parche, como dicen, creemos que igual sí es un primer paso y sí es importante empezar a pensar o reglamentar más el turismo canábico, pero animarnos también a pensar un poco más allá, a pensar de todo que todo mayor de 18 o que esté en Uruguay pueda acceder y que no sea una limitante tampoco interna para los uruguayos y uruguayas que estamos acá por estar asociados, registrados en un lugar, después no poder tampoco vivir la experiencia del turismo canábico que se está por abrir. Eso, no quedar coartados nosotros, ser tipo caer en una trampa de una ley que tampoco después no nos contemple porque no podamos consumir en otro lado más allá en el que estamos registrados, que es lo que pasa para muchos de nosotros que estamos en clubes, que de alguna forma somos rehenes, entre comillas, del lugar en el que estamos, porque tenemos que ir hasta ahí, a retirar ahí, entonces si te vas un mes y medio de vacaciones a Rocha, no tenés dónde conseguir cannabis. Eso es una realidad. Entonces, bueno, como poder contemplar todas estas otras integralidades que me parece que no sabían, que a veces que al pensar en turista pensamos el extranjero que viene a un hotel y la realidad es que los no residentes y la necesidad de consumo o las ganas de consumo de los no residentes es mucho más amplia. Bueno, por ahí muchas gracias. La reflexión que hacía ahora, escuchándonos, dijera, la marihuana es fácil de conseguir en cualquier parte del mundo, más allá de que existan condiciones regulatorias o no. Entonces, digo esto en el sentido de terminar de entender que un turista, más que a fumar marihuana en Uruguay, viene a disfrutar de un derecho y de un país que ha sido denominado a nivel mundial el país de la libertad. Bastante ya nos limitamos por las condiciones sociales y políticas de su momento. El único camino y resolución que tiene todo esto es apertura. Basta de compartimentar nuestros derechos y bueno, sigamos siendo y creciendo en este país de la libertad, ¿verdad? Gracias.